Bienvenidos a Compartiendo la Palabra desde este púlpito, el espacio reservado para anunciar el mensaje de Cristo. Hoy empezando los viajes de Pablo. Los viajes de Pablo. Esta es la primera parte, justamente. En esta serie que empezamos vamos a ver a una de las personas que más ha influenciado en muchas de las cuestiones que hacen al trabajo misionero, especialmente por sus viajes, pero también en la formación, en los escritos. 13 epístolas son a cargo de él. Y como personaje de los que forman una referencia, podemos ver que también el cómo va marcando la doctrina. Pablo es una de las personas que tenía un propósito, predicar a Cristo. Y por eso queremos hoy empezar esta serie y decir que Él sea un referente para nosotros. ¿Cómo podemos empezar a conocerlo a Pablo? Mira, lo más importante es dos líneas de tiempo. Una de la de su vida, 64 años, 62, 64 años, lo que aparentemente sale por los distintos estudios, que es lo que él ha vivido. Una vida bastante intensa para poder decir en tan pocos años tantas cosas. Pero cuando vemos esos 60 años en una línea de tiempo, vemos que si la cortamos a la mitad, son los 30 primeros años donde él vivía como judío, propiamente dicho. Y sus 30 segundos años son como cristiano. O sea, vemos que en esa diferencia de línea tenemos ya una compartimentación. La segunda parte, que es la que estamos viendo como cristiano, también la podemos cortar por la mitad. Y vamos a encontrar 15 años donde él estuvo preparándose y lo que podríamos decir, ¿no es cierto?, un servicio fijo en la preparación. Y los últimos 15 años, un servicio móvil en el ministerio y llevar el Evangelio. Así que en esta línea de tiempo horizontal tenemos un rápido concepto de lo que es la vida de Pablo. Pero me gustaría trabajar sobre dos líneas de tiempo laterales. Una, la del tiempo que estamos viviendo. A partir del Señor Jesucristo, los años empiezan a marcarse como nuestra era. Y es antes y después de Él. Por eso, Pablo nace justamente en el año 5 aproximadamente de nuestra era. Y en esta línea vamos a ir viendo las distintas edades que él tenía cuando uno de los temas que vamos a ir tratando en el día de hoy. Vamos a principio de todo a un origen. Todos tenemos un origen. Y Pablo lo tenía bien marcado. Me gustaría empezarlo por la palabra de Dios. Dice Hechos. Y esto es interesante porque si uno quiere buscar un solo documento donde esté su autobiografía o esté relatada por otra persona, todo lo que hizo, es muy difícil. Por eso hay que ir distintos documentos de la misma palabra, la que nos van a ir diciendo lo que era la vida de Pablo. Pablo en el libro de los Hechos está gran parte resumido y contado por su compañero de viaje, el doctor Lucas. Capítulo 22, versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, estaban hablando de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Acá hablamos de una ciudad, Tarso. Tarso de Cilicia. ¿Dónde estará Tarso de Cilicia? Si uno ve el mapa de Israel, ¿no es cierto?, se puede encontrar que está justo en el fondo del mar Mediterráneo, allá más al este posible. Pero en esa costa, apenas en el costado de arriba, en la esquina superior, tenemos un lugar que se llama Tarso. Hoy es Turquía. Hoy es una ciudad que también está al lado del río Sidín, que es la que desemboca al mar Mediterráneo a los pies de la cadena de las montañas Taurus. Ahí también tiene parte del nombre Tarso. Tarso era una ciudad que había pasado por distintos imperios, como era la costumbre en aquellos momentos, pero tenía una característica. Desde allí, por haber servido muy bien al Imperio Romano, se podía conseguir la ciudadanía romana. Aspecto que va a ser señalado después Pablo en grandes momentos de su vida. Pero también
él dice que tenía un origen judío. Justamente su nombre está refiriendo a Saulo, a Saúl, el primer rey de Egipto, de Israel, el primer rey que tuvo de la tribu de Benjamín el elegido, que justamente es lo que significa su nombre. Ya había una relación, ¿no? Y desde ahí Pablo empieza a salir, ¿no es cierto?, a conocer a sus características que lo hacen especial. Tan especial que tiene una preparación, pero en esa preparación influyen grandemente sus padres que eran personas aparentemente importantes en la ciudad para poder haber adquirido la libertad por algún tipo de beneficio de parte o la ciudadanía por parte de los romanos. Esto le permitía una serie de derechos, pero también una serie de responsabilidades. Pablo también en ese lugar encuentra que su idea, ¿no es cierto?, empiezan a influir lo que podemos ver en todo momento su filiación. Y a tal punto que esta doble nacionalidad también le va abriendo puertas. Dios tiene propósitos, ¿no es cierto?, en cada uno de nuestros orígenes. Y sabe que tiene que trabajar para algo especial. No sabemos cuál es el que tiene cada uno, pero ese de alguna manera nos va a ayudar. Tal vez parece ahora poco importante o a veces uno quiere negarlo, pero muchas veces en cada uno de sus orígenes hay un principio que nos va a ayudar a nosotros a marcar nuestra vida, porque Dios está mirando también que gracias a Él también tenemos un principio. Seguimos adelante en la vida de Pablo y ya en el año 15, 20 de Cristo, a los 10, 15 años, él empieza a tener una formación. Formación dentro del ámbito judío, sus características les permitían ir expandiendo su formación a muchas cosas, pero tuvo de los dos lados la formación. La formación desde el punto de vista intelectual y la logra sobresaliendo dentro del aspecto judío, por eso es enviado más tarde a Jerusalén a formarse, a completar su formación a los pies de Gamaliel, que es lo que va a seguir en su aspecto de crecimiento. Pero en Cilicia, una de las características que tenían eran los tejidos de Cilicia. Justamente con el pelo de cabra se formaba un tejido que era famoso por resistir al frío y a la humedad, con lo cual lo hacía muy práctico, ¿no es cierto?, para formar las tiendas. Y justamente Pablo, o Saulo en ese momento, se va desarrollando su formación en saber cortar tiendas. La profesión que él tenía. En el capítulo 18 del libro de los Hechos nos menciona que encontró con alguien de su misma profesión, ¿no? Y a veces uno busca esa profesión. Qué bueno que es, junto con nuestra formación intelectual, formación espiritual, también tener nuestra formación profesional y ver que también hay un ejemplo a seguir. Siempre es bueno tener el recurso con el cual uno puede llevar adelante su sustento y su formación, pero también la proyección que puede tener para la obra de Dios. Este iba a ser un gran momento. 18.3 de Hechos justamente lo menciona. Pero vamos a la otra parte. Fariseo de fariseos, él mismo se presenta de esta manera, ¿no es cierto?, en cuanto a su formación. ¿Por qué? Porque había sido hecho a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de las personas, maestros de la ley, más famoso que hubo en aquel tiempo y uno que se destacó a través de los tiempos. Por eso, cuando hablamos de Gamaliel, era un certificado de garantía. Hoy tener una de las más altas universidades o prestigiosas sería salir egresado de los pies de Gamaliel. En esa formación él fue muy exigente porque esta llevaba una memorización muy estricta de todo lo que significaba todos los libros que se conocían, lo que es hoy el Antiguo Testamento, la ley, los profetas,
y todo lo que significaba la palabra de Dios memorizada y a su vez también con la interpretación que corresponde. Un siglo antes había una gran influencia de un gran maestro, ¿no es cierto?, que tuvieron y que formó espiritualmente al pueblo judío, que fue Jaliel. Crea en esa forma, interpretación la secta de los fariseos, y cuando lo hace va formando a personas grandemente comprometidas en primero con la lectura, pero también con una serie de cuestiones que hacen a principios, ¿no? De un fariseo lo que creía en la libertad humana, lo cual también permitía, además de lo estricto, poder decidir entre hacer o no hacer, pero también la inmortalidad del alma. Esto lleva a creer profundamente frente a otras sectas que creían que el hombre cuando moría ya no había más nada que hacer. Hoy en día está esto muy promulgado, ¿no es cierto? Ya después de esto no existe nada, por lo cual tengo la libertad para hacer todo lo que quiere sin pensar que mi alma es inmortal. Pero también le pensaba en que había un castigo y unas recompensas eternas, ¿no? No está lejos de lo que uno piensa, ¿no? Al ver cuántas cosas están pasando hoy en día, uno dijera, bueno, sabemos que esto va a tener un principio, pero para eso hay que creer en Dios. Y cuando uno cree en Dios, tiene que pensar que de alguna forma nuestra vida tiene que volver a la vida en la resurrección, con un cuerpo nuevo, para aquel que es de Cristo. Pero aquel que no tiene este principio, hoy en día tendría que pensar en que va a tener un cuerpo permanentemente para ser castigado en la eternidad. Porque el alma sí va a ser juzgada y va a tener una condenación eterna. Por supuesto, también había una gran parte que era la influencia política. La influencia política que ellos creían para poder estar dentro de lo que era influenciar al pueblo. Y eso también llevó a degenerar, se puede decir, el concepto de lo que pensaban sobre la aplicación de los buenos principios de la palabra. El Señor Jesucristo en Mateo 23, 2 y 3 enseñaba que los fariseos enseñaban la ley de Moisés, pero no había que hacer como ellos lo hacían, porque hay un repudio a su interpretación. Esa interpretación que más que una interpretación es poner una barrera a la ley divina. Y cuando uno mira que muchas veces hay tantas religiones, se pregunta, ¿qué es la que lleva a Dios? Y hay un solo camino, Cristo Jesús. Las religiones son muchas veces las cuestiones que hacen los hombres para interpretar y para tratar de encaminar o encorsetar a las personas en un pensamiento. Dios nos vino a traer libertad. La vino a traer a través de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos dio la libertad para pensar, para reaccionar, para aceptar y decidir qué es lo que voy a hacer de mi vida. Por eso, más que una religión, es una relación la que uno toma con Cristo, con su obra, y la pone por fe. Y cuando uno la toma por fe, va viendo que en esa situación uno puede llegar a crecer y pensar, voy a ir por el camino que me lleva al Padre, a Dios. Y la relación a través de Cristo me lleva a Dios. Y con Dios Él tiene una voluntad para mí, como la tenía para Pablo, pero para mí tiene un propósito también, que puede ser diferente. Volvemos a Pablo. Y Pablo, como estábamos diciendo, ya estaba formado, ¿no es cierto?, en su vida profesional, formado en su vida espiritual y con un propósito. Él se marcaba a sí mismo como fariseo. Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 4 y 5 nos dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjense que son muchas de las características que hacen que esta persona se sintiera contento. Tenía su propósito. Su propósito estaba bien claro. Una persona convencida.
Una persona convencida de lo que era un fariseo. Era amor por los fariseos, o sea, por lo que significaba todo esto que mencionamos recién, y odio por todo lo que lo afectara a eso que él amaba. Uno dice fanatismo, puede ser, pero también una forma, una pasión con que él llevaba adelante. Él se sentía que cualquier cosa que atacara, él tenía que atacar. Y así como esa reacción produjo que ver que su religión, su posición, estaba siendo en ese momento demolida por todo lo que significaba la obra de Cristo Jesús y lo que había dicho, se sintió en ese momento choqueado. Y entonces empezó a reaccionar. Reaccionó justamente viendo el primer martirio de un cristiano. Por eso sus ropas, de las de Esteban, el primer mártir, fueron puestas a sus pies. Y también, él entonces se dio cuenta de que tenía un propósito: perseguir a los cristianos. Y cuando los persiguió, pidió cartas, pidió toda la autorización, pidió mostrar el mayor celo por lo que él tenía. Y cuando vemos el último de los puntos de este primer viaje que hoy iniciamos, el viaje a su interior. En su interior, él estaba yendo convencido a cumplir un propósito para Dios. Y en ese camino a Damasco, en el capítulo 9, versículo 1 del libro de los Hechos, podemos encontrar justamente esa historia, la historia que nos va diciendo cómo este hombre se pudo encontrar con el Señor Jesucristo. Dice la historia que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, patadas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquel que era manejado por su decisión, aquel que tenía el ímpetu para poder llevar las cosas adelante, ahora se encuentra ciego, no puede ver hacia dónde va, pero por sobre todas las cosas, él recibió un impacto porque se cae de su montura, cae al suelo, y es cuando Dios se dice: pará. ¿Has sentido eso, que en tu vida Dios te dice pará? Y uno dice: pará, ¿en qué manera puede decírmelo Dios hoy? Estoy afanado, ¿no es cierto?, en lo mío, dejo mi familia de lado, por lo que yo creo que es mi pasión, ya sea mi trabajo, mi postura de cualquiera ideológica que pueda tener, mi postura hasta a veces puede ser pasión por algún aspecto de un hobby o un deporte. Eso sería un aspecto ya también para considerar. Pero ¿qué cosas estoy dejando de lado? Principalmente estoy poniendo a Dios de lado. Y Dios hoy te está diciendo: para. ¿Qué vamos a hacer hoy con Dios? Cuando uno dice así, en primer lugar, él, cuando cayó, se dio cuenta de que había un ser superior, en plena luz del día, al mediodía, algo más superior que la luz del sol. Y Dios viene a resaltarse entre todas las otras cosas que puede haber en nuestra vida. Él quiere mostrar que tiene el poder para controlar nuestra vida y para darnos expectativas. Y este es el Cristo Jesús, al que nosotros queremos negar de alguna forma por otras cosas. Pablo se vio choqueado y ese fue su primer viaje a su interior. ¿Y sabes cómo reaccionó? Cambiando completamente su postura. Porque aquel al que perseguía enseguida le dijo: ¿qué quieres que haga? Señor. Y cuando dice Señor, está reconociendo
que es la persona que viene a tener autoridad sobre su vida. Dice, salir de esclavitud para entrar otra vez en una esclavitud. No, no es así. Esta no es una esclavitud como la que nos puede tener aquellas cosas que hacemos mal, que se llama pecado, de las cuales quisiéramos salir y negar, porque a su vez causan daño a otros. Dios nos viene a traer un propósito eterno. Dios nos viene a, justamente, a manejarnos a través de la buena voluntad, porque de la buena voluntad que Él dice que es agradable y perfecta, nosotros sabemos que vamos a poder andar en sus caminos, que son los que Él preparó de antemano para que anduviésemos para nuestra felicidad. Y eso va a traer bendición en todas las cosas que están a nuestro alrededor, en primer lugar a nosotros mismos. Una relación sin culpa con el pecado, una relación que puedo enfrentar cada día pensando que mi eternidad está asegurada. Por eso el primer viaje, el interior, todo lo que Pablo era, esos 30 años que estuvimos viendo acá, a los 28 años, en el año 35 aproximadamente, vemos que Pablo da un paso muy importante, un paso de fe. Y es el que hoy queremos invitarnos. No te pierdas el segundo de nuestros viajes en el próximo capítulo. Que Dios te bendiga.